Y tengo entendido que Francisco Castillo Montemayor entra a otro programa a las 6 de la tarde. Entonces, en este contexto, pues yo quisiera que iniciara Francisco Castillo Montemayor. No hay ninguna preferencia ni nada. Creo que hay una plena confianza, un pleno respeto entre compañeros de lucha y amigos para que exponga. Francisco Castillo Montemayor se ha destacado porque ha sido un ambientalista, fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente, fue preso político con Moreno Valle, y es más, el día de hoy, en un medio importante que es La Jornada, se denuncia que a un año de denunciar que presentó una denuncia penal por las omisiones, no ha habido avances en este caso. Entonces le cedo la palabra al compañero y amigo Francisco Castillo Montemayor. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos. Mira, yo te propuse tocar como tema los organismos operadores como empresas socialmente responsables. Este término, me gustaría aclarar algo antes. Este término no es un término nuevo. El considerar o el buscar que las empresas sean socialmente responsables es un recurso que utilizaron las Naciones Unidas ya desde hace algunos años. Sin embargo, esto no ha prosperado porque obviamente a las empresas no les interesa ser socialmente responsables. Lo que les interesa legítimamente es invertir un dinero y obtener una ganancia. Entonces, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de Comercio, Mundial de Comercio, perdón, buscaron tratar de revertir un problema que se estaba presentando en el mundo. Encontraron que los sistemas que se estaban utilizando en las empresas eran carentes de principios éticos y principios morales. Lo único que estaban buscando era la ganancia, y entonces se estaba generando en el mundo una gran cantidad, millones de pobres en el mundo. Y esto les empezó a preocupar. Les empezó a preocupar también el hecho de que el deterioro ambiental iba creciendo cada vez más, y entonces empezaron ellos a promover esta figura, que es la de una empresa social y ambientalmente responsable. Y eso se basaban en 5 principios, en 5, no principios, sino 5 grupos que que debería de atender cualquier empresa. El primero era su cliente, el usuario. El segundo, el grupo de trabajadores de su propia empresa. La comunidad, que era importantísima, el medio ambiente y los proveedores. Y entonces ellos decían, una empresa, para que sea socialmente y ambientalmente responsable, tiene que ocuparse de sus clientes, en este caso los organismos operadores de los usuarios. Tienen que estar plenamente convencidos de que su producto o su servicio es un bien que va a resolver una necesidad del cliente o del usuario. Y entonces, por lo tanto, el producto que le vendas a ese usuario debe ser de calidad, de una calidad que esté acorde a la dimensión de sus necesidades. Si una empresa no se preocupa por su cliente, por su usuario, si no se preocupa por sus necesidades, si no se preocupa porque esté bien, esa empresa no es socialmente responsable. Y esto trasladado a un organismo operador, nos vamos al agua. Bueno, pues el agua que entrega un organismo operador debe ser un agua que cumpla con la norma 127 de Salubridad 1/1994, que establece cuál es la calidad que debe reunir el agua que estás entregando. Además debe tener un buen precio, un precio que sea el que puede pagarte el usuario por ese producto que le estás entregando. Debe tener esa empresa que es social y ambientalmente responsable una relación permanente con el usuario para que se entere de que el usuario está recibiendo un bien que le resuelve su necesidad de manera, ya dijimos, de calidad, de manera asequible, que tenga un buen precio, que sea aceptable, que no tenga malos olores, que no tenga mal color, que sea inodora. Todo esto debe tenerlo
el usuario, debe transmitirlo el usuario al cliente, pero además al perdón, a la empresa. Pero además la empresa debe tener un mecanismo que le permita a ella conocer de manera expedita la inconformidad del usuario, que conozca la inconformidad o la insatisfacción que tiene el usuario y que lo reciba de manera clara, la empresa del usuario, y además de esto, de recibirlo de manera clara, que la empresa pueda responder inmediatamente a esa inconformidad o esa irregularidad del servicio y además que no haya represalia. Así lo dice esta estrategia que propone las Naciones Unidas, que las empresas la asuman y puedan realmente, en primer lugar, estar bien con ese grupo que le llaman, este grupo de interés más importante que es el usuario. En segundo lugar, la empresa debe tener un compromiso con sus trabajadores, debe pagarles salarios justos, debes darle capacitación, debe estar atenta a sus necesidades, a sus prestaciones sociales, para que el trabajador esté satisfecho y ponga toda su capacidad y todo su esfuerzo. Que el trabajador tenga además la posibilidad de ir escalando en el nivel jerárquico para que le genere una mejor formación y un mejor nivel de ingresos. Cuenta de Aguas de Puebla que Aguas de Puebla, para reunir todos estos compromisos, se está yendo hacia el outsourcing, olvidándose de todos los compromisos de salarios, de capacitación y de todo. El otro grupo de interés que debe observar una empresa que es social y mente responsable y ambientalmente responsable es el cuidado a la comunidad, al entorno. Y esto quiere decir que no debe crearle ni problemas de ruidos, ni de contaminación, ni de salud, ni de alteraciones en el tráfico, por ejemplo, si es una empresa que tenga muchos vehículos, a todos sus vecinos, y en este caso, en Aguas de Puebla, pues todos sus vecinos es toda la población de Puebla, toda la que está asentada a lo largo del río Atoyac, del Seca, del San Francisco, que está sufriendo la inclemencia de recibir la contaminación que está generando la empresa cuando tiene la obligación de entregarle agua limpia. El problema que está generando otro grupo de interés, que son los campesinos que utilizan esta agua que debe tratar Aguas de Puebla. De tal manera que Aguas de Puebla tampoco es una empresa ambiental ni socialmente responsable. Yo considero que en este momento lo que tendría que hacerse es buscar la forma que este tipo de organismos se certificaran. Ellos están atentos de estos grupos de interés, del grupo de interés que son sus usuarios y del grupo de interés que son sus trabajadores, del grupo de interés que es la comunidad en general y también de los proveedores que les entregan a ellos los bienes, los servicios, los estudios, o sea, quien les hace la supervisión, quienes hace a ellos la regulación, quienes hace a ellos las pruebas de laboratorio, tienen que ser empresas socialmente responsables. Un laboratorio que les está manipulando las pruebas de laboratorio para que digan que está dando agua de buena calidad o que está descargando buena calidad en las plantas de tratamiento, pues no es una empresa social y ambientalmente responsable. Si los trabajadores las empresas constructoras que les están haciendo los trabajos y que están utilizando materiales de mala construcción, instalaciones mal hechas, sistemas de tratamiento que no sirven, como las plantas potabilizadores que han construido últimamente para potabilizar el agua, que no han servido para nada y que tienen altos costos, pues no son empresas socialmente responsables. Y la obligación de Aguas de Puebla es contratar a empresas que tengan también estos mismos principios, que cubran los intereses de los usuarios, de sus trabajadores y del medio ambiente. La empresa, para que sea socialmente responsable y ambientalmente responsable, debe ser una empresa que resuelva los problemas ambientales que está generando,
que su impacto ambiental no sea el que dañe a los ecosistemas, como está pasando con Aguas de Puebla, que sigue destrozando al río Atoyac, al San Francisco y a la presa de Valsequillo. Eso es a lo que me refiero yo. Las empresas que dan el servicio de agua deben ser empresas ambientalmente y socialmente responsables, que cubran esto que dicen las Naciones Unidas, hay que proteja a los grupos de interés, que son usuarios, trabajadores, medio ambiente, a la comunidad, y que se rodee de empresas que también respeten estos principios. Habría que buscar la forma de exigirle a través de la ley una certificación, pero una certificación que buscan las sociedades, las empresas socialmente responsables que hay ahorita, porque ahorita hay un comité de filantropía o no sé qué, que le da a todo mundo la categoría de empresa socialmente responsable, cuando lo único que buscan con esto es evadir impuestos, simular que están protegiendo al medio ambiente y lo que siempre he hecho, que se hacía anteriormente en los gobiernos, la simulación y buscar la forma de rehuir a sus obligaciones laborales y a sus obligaciones ambientales y a sus obligaciones fiscales. En eso están convertidas muchas empresas que son responsables y que certifica este comité, creo que es un comité de filantropía, de no sé qué cosa, que es un verdadero fraude. Si tú ves las empresas ahí, dices, paso, madre, esta empresa es socialmente responsable, caray, entonces yo soy el papa, comparado con esas empresas que son unos verdaderos demonios para destruir el medio ambiente y destruir la paz social y la tranquilidad de este país. Hasta ahí le dejaría, me estoy ajustando al tiempo de los 10 minutos. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante, como siempre, todas tus participaciones. Ahora le vamos a dar el uso de la voz a un abogado destacado, joven, que pues no nada más ha enfrascado en temas de vivienda ni civiles. Él es Gerardo López Ramírez, que ha estado involucrado en el tema del agua también. Él hace aproximadamente 3, ahorita me va a corregir, grabó un video en vivo, que por cierto tuvo mucha demanda, en donde él obtuvo unos razonamientos muy favorables de los diferentes juzgados de distrito para restituir el derecho humano de acceso al agua y al drenaje. Y tengo entendido, también me tiene que corregir, que él ha estado en la lucha de algunos comités de agua. Gerardo López Ramírez se ha destacado por ser el dirigente del Barzón Poblano y bueno, por tener unos litigios exitosos en diferentes materias. Entonces le doy el uso de la voz al abogado Gerardo López Ramírez. Muchas gracias, abogado Omar. Saludos a todos, al licenciado Francisco Boxio, a Manuel Bravo, a Gerardo, amigos de esta vida y de esta lucha, ¿no?, que todos coincidimos. Pues efectivamente, nosotros como organización, el Barzón, no solo nos dedicamos a la defensa de los deudores de la banca, que si bien es cierto, eso fue nuestro origen, pues, hoy día hemos evolucionado en defensa de derechos humanos y hemos tenido la oportunidad de incidir en la defensa del agua, en la defensa del territorio, en la defensa de la salud, la educación. Y pues bueno, yo quisiera antes que nada hacer un comentario recordando, ¿no? Y como bien lo comentaba Omar, ¿no?, en algunas publicaciones que hay en Twitter, en Facebook, que este día no es de celebrar, ¿no? Como casi todos los días de lucha, la gente considera que es para celebrar, pero bueno, más bien es una fecha para recordar un problema que aqueja a más de 2.200 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable y que sin en cambio es el vital líquido. Creo que estas fechas, estos foros son importantes para buscar esta concientización, pero sobre todo para incidir en las políticas públicas que vengan a favorecer el acceso a este vital líquido para todas y todos
A mí me gustaría platicarles un poquito sobre las experiencias que hemos tenido en la defensa de este líquido, cómo hemos logrado vincular el tema jurídico, el tema mediático y el tema social para obtener beneficios positivos en favor de la comunidad. Yo me quiero remitir al 2017, la experiencia que tuvimos en el estado de Puebla. Tal vez los que estén aquí bien recordarán que hubo un intento de reforma a la Constitución Política del estado de Puebla, en el cual el saliente gobernador Rafael Moreno Valle presentó esta iniciativa para lograr que se privatizara el agua en todo el estado de Puebla. ¿Cómo lo trataba de hacer? Bueno, modificando la Constitución, pidiendo, haciendo una modificación, donde le quitaba la atribución municipal para la distribución de agua potable y se la adjudicaba al gobierno del estado de Puebla. Consideramos que obviamente era violatorio de la Constitución federal. Promovimos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no solo eso, también hubo una activación política y social de los compañeros en distintos municipios del estado poblano, ya que el único que tenía la personalidad para promover eran los presidentes municipales a través de sus síndicos, y ellos, alineados al gobierno estatal, decidieron no querían promover estas controversias, a lo cual tuvimos que recurrir a la presión mediática a través de conferencias de prensa, pero también a la presión mediática a la presión social y a la presión política, haciendo manifestaciones, movilizando a compañeras y compañeros en el interior del estado para lograr que los presidentes municipales y sus respectivos síndicos trabajaran, ¿no?, y presentaran controversias constitucionales para poner en debate lo que era esta reforma constitucional, que consideramos constitucional del estado de Puebla, pero que iba en contra de la Constitución federal. Consideramos que esto surtió efectos, más que el tema jurídico, fue el tema de la presión mediática, porque efectivamente a finales de junio se presentó una reforma de nueva cuenta en el Congreso del Estado de Puebla por parte de la fracción panista, donde garantizan y ponen como derecho humano al agua como una atribución municipal, pero sobre todo como una atribución municipal para lo que tendría que ser el suministro. Entonces, este es un ejemplo claro que nosotros tuvimos como organización de cómo la articulación, tanto lo jurídico, lo político y lo social y lo mediático, pueden surtir efectos. Pero también es importante comentar que tuvimos mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de esfuerzo, ya que las autoridades electas de manera democrática, no obedecían necesariamente en esos momentos los intereses del pueblo, obedecían más a poderes políticos y económicos. Esto lo comento porque creo que es importante que se comprometan, ¿no?, los que hoy van a buscar cargos de elección popular a que tomen la agenda del movimiento social, que tomen la agenda del movimiento en defensa del derecho humano al agua, para facilitar los mecanismos de lucha de los compañeros y compañeras, en este caso, que defienden el agua. Otro caso que considero importante mencionar, no sé si todavía tenga tiempo, ahí me avisan un minutito antes para ir cerrando, porfa, es el tema de la comunidad de Xochimilco en el estado de Puebla, que es un conflicto que nace meramente como un conflicto territorial entre dos estados, entre dos municipios, lo que es el estado de Puebla con el estado de Morelos, municipio de Xochimilco, municipio de Tetela, pero que tiene un trasfondo la cuestión de la explotación de los recursos naturales y concretamente de la explotación de unos mantos acuíferos. Lo pongo también en esta experiencia de la defensa de este vital recurso, porque hay intentos de querer desviar toda esta agua y llevarla a centros industriales del estado de Morelos, y por eso el gobierno del estado de Morelos, a través de su decreto, el decreto número 851, ordena que este límite territorial sea extendido en detrimento del estado poblano para poder tener la explotación de estos mantos acuíferos.
Aquí, ¿por qué lo comento? Porque hay una insensibilidad también tanto de ambos gobiernos, gobierno de Estado, gobierno de Estado de Puebla, como gobierno del Estado de Morelos, porque ellos consideran que la delimitación debe estar estrictamente relacionada con una cuestión política, una delimitación política, más no una cuestión geográfica. Recordemos que los pueblos originarios tenían como visión o cosmovisión a las cuencas hídricas como un elemento de la naturaleza para ayudarlos en la interpretación de su territorio y en su defensa, y situación que en el estado en el municipio de Xochimilco no se está llevando a cabo por la falta de la visión de las autoridades en relación a la cosmovisión de los pueblos originarios. En este caso muy concreto también tenemos una controversia constitucional para impedir que sean despojados de estas 1.600 hectáreas con, obviamente, sus recursos naturales en detrimento de los compañeros de Xochimilco, comunidad indígena de Alpanocan, y estamos en espera de una resolución que consideramos que va a ser efectiva porque hay documentos que avalan esta cosmovisión de todavía antes de la corona española, que este era el reino, era el señorío de Alpanocan, y tenían esta cosmovisión, insisto, hídrica, de las cuencas hídricas para la distribución de su territorio y la defensa del mismo. Creo que estos son de los dos casos muy puntuales que tenemos. También tenemos un conflicto que se tiene que decir en el municipio de Puebla, de compañeros y compañeras que están utilizando pozos en colonias populares de aquí del municipio de Puebla, que no tienen concesión de agua de Puebla, no tienen concesión por parte de Conagua, pero tampoco el municipio de Puebla se quiere hacer cargo. Pero cuando ven el negocio, buscan la forma de intervenir, adjudicar estos pozos y meterlos al sistema de red de aguas de Puebla. Entonces, aquí es otro conflicto que se tiene que atender puntualmente por las autoridades municipales, ya que estos compañeras y compañeros que administran estas asociaciones civiles y que suministran el agua potable están en un vacío legal, que si bien es cierto actúan de buena fe en algunos casos, pero no dejan de estar en un vacío legal, y cualquier paso que den, ya sea en la reivindicación de usos y costumbres, podría caer en una ilegalidad en función de no tener el permiso de la concesión. Y si buscan al ayuntamiento para que puedan tener esta capacidad legal del suministro de agua, pues bueno, caería en la lógica de la empresa denominada Aguas de Puebla, y sería otra vez alimentar a este monstruo, ¿no? Que hemos también por varias vías combatido. Entonces creo que es un tema que se tiene que comentar de manera muy puntual los compañeros de los pozos de agua en la ciudad de Puebla. Y bueno, para ir terminando, si me lo permiten, pues seguir haciendo este llamado enérgico al Congreso del Estado de Puebla, al gobernador, a que pues se urja, ¿no?, en este Día Mundial del Agua, aprovechando pues la cancelación del contrato que tiene el municipio de Puebla con el sistema operador de agua potable con Aguas de Puebla. Hemos tenido la oportunidad, tanto su servidor como algunos otros abogados, como Omar, yo tengo también el dato que has tenido la lectura de los contratos, son totalmente pues fuera de la ley, sí son muy leóninos, como le llamamos en términos jurídicos, bueno, que quiere decir que son muy ventajosos, ¿no?, a favor de las empresas, y bueno, a favor de una parte, en este caso de la empresa, y creemos que en un litigio en algún tribunal internacional de arbitraje se ganaría a favor del gobierno del Estado de Puebla, a favor de SOAPAP y a favor, obviamente, de los poblanos y de las poblanas. Entonces, me quedo hasta aquí, para no extenderme un poco más del tiempo, agradeciéndole, obviamente, a Omar, que coordinó este esfuerzo, y a todos mis compañeros ponentes. Y pues nada más, también me gustaría que nos lleváramos un pliego petitorio, Omar, compañero Francisco, compañero Eudoxio, Gerardo, pues para hacer un llamado, ¿no?, ahorita que viene campaña electoral, para que podamos exigirle a los próximos personas que nos van a gobernar a que sí saquen el tema de la desprivatización del agua potable en la ciudad de Puebla. Pues es cuanto, les agradezco, y pues estoy a la orden para cualquier duda o comentario. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la
participación muy interesante también y bueno, la experiencia que ha obtenido a través de los diferentes litigios. Estaba buscando, sí, estás conectado, ¿verdad, Gerardo Pérez? Para darle el uso de la voz ahora al otro Gerardo, él es Gerardo Pérez, él es trabajador de la cultura, pero se destaca por dominar todas las cifras en cuanto a los derechos del agua, los derechos medioambientales, un hombre que ha recorrido parte de la sierra. Y bueno, yo sin más preámbulo le dejo el uso de la voz al Gerardo Pérez Muñoz. Sí, me escuchas, ¿verdad, Gerardo? Sí, yo sí te escucho bien, ¿me escuchas? Ok, sí, perfecto. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Y como se dijo ayer, creo que no debería de ser solo un día. Hay que dedicarle los 365 días al año, no solo a la cuestión del agua, sino a la política ecológica y medioambiental. De lo contrario, creo que solamente veríamos una parte de la problemática y no la problemática en su conjunto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ya di un dato, Gerardo. En México, 42 millones de compatriotas no tienen derecho a agua sana, agua pura. Y obviamente aquí en Puebla es un poquito más de 1 millón de poblanos. Pero habría que verlo porque se está centrando mucho sobre esta cuestión del agua solo en la ciudad de Puebla. Yo creo que hay que tener una mirada mucho más integral y más amplia. Las diversas problemáticas que hoy tiene el agua a nivel nacional. Y parto de una premisa, lo que dijo Seraldini en 1995, que las guerras del siglo XXI serían por el agua y no por el petróleo, ya están presentes. Un dato muy concreto, hay en México 916 conflictos por el agua, en el cual obviamente Puebla está entre estas entidades de la República con conflictos por el agua. Y entonces no solo tenemos la privatización del agua en 11 municipios, si lo queremos ver así, tenemos un grave problema de contaminación del agua, que es agua que ya no se va a poder tomar. Tenemos el otro problema, que es el embotellamiento del agua. Y con esto quiero saludar a los compañeros de Juan Cebonilla, que hoy tomaron Bonafón, una de las empresas embotelladoras, de las 4 grandes empresas embotelladoras. Tan solo estas 4 empresas el año pasado obtuvieron un poco más de ganancias de 70,000 millones de pesos. Somos el segundo país que más consumo de agua embotellada tenemos. Y obviamente estamos tanto en Puebla como a nivel nacional en la lógica de la privatización del agua, del consenso de Washington, donde el agua es una mercancía más allá de números. ¿A qué me refiero? Desde del 2012 a la fecha, se le dio un plazo al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, para que en un plazo máximo de 3 meses emitiera una nueva ley general de aguas. Han pasado 8 años y no hay una ley general de aguas. De ahí hay que partir. Y esto se refleja también a nivel nacional. Del 92 al 2018 se han dado 534,000 permisos y concesiones de agua. Y no solamente a las industrias o a las agroindustrias. Ojo, bancos como BBVA
y Banco Azteca tienen en sus manos grandes reservas de agua. Y solamente el 1% de toda esa gente que concentra las concesiones, ese 1% tiene en sus manos más del 60% del total de agua concesionada. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Puebla, hay 6.200.000 metros cúbicos concesionados de agua a las grandes industrias. Y hay que verlo, alrededor de Puebla y en Puebla tenemos 18 parques industriales. Entonces hay que ver la problemática del agua en términos mucho más generales y mucho más integrales. ¿Y qué sucede ahí sí con... Hay una pequeña diferencia con Francisco. ¿Qué ha metido el capital desde hace años? Las empresas socialmente responsables. ¿Quién las califica? Ojo, creo que nosotros no podemos dejar de seguir luchando por el derecho humano al agua y que el agua, como un bien natural y un bien público, debe de estar en manos de la sociedad. Ni siquiera es el gobierno, es cómo vas a ciudadanizar la gestión y la administración del agua, con respaldo, sí, tanto de las instancias gubernamentales. Y en el caso de Puebla, bueno, para ir cerrando, es obvio, aquí ha faltado voluntad política por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo y por parte de la presidencia municipal para llevar a cabo las reformas. Ayer lo decía y lo repito hoy. Hay que leer el artículo 57 de la Constitución local, en donde claramente marca cuáles son las facultades del Congreso. Pero más adelante también se habla que cuáles son las facultades del Ejecutivo Estatal. Y se ha mencionado mucho que sale muy caro el remunicipalizar el agua. ¿Quién está haciendo el avalúo? Y aquí hay una duda. Ya nos aclararon, a menos que Paco tenga información al respecto, ¿cuánto se dio en contraprestación por Aguas de Puebla? ¿Cuánto le dieron al gobierno del estado? Se habla entre 1.500 a 1.900 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero de SEAS Puebla que supuestamente se invirtió para sanear el Atoyac? Entonces, si lo vemos en conjunto, sí ha faltado voluntad política tanto del Ejecutivo Federal, aunque esto moleste a varios, porque no se ha logrado sacar la Ley General de Aguas. En Puebla sigue vigente la Ley Moreno Valle del Agua, aun cuando es una facultad del Congreso poder abrogar, derogar, modificar y demás leyes y reglamentos, y también en el caso del ayuntamiento, porque bien puede, que yo no lo he visto, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, artículos 78 y 80, emitir obviamente un documento en donde el agua potable y el alcantarillado sean bienes esenciales para la vida. Y esto se ha hecho en otros lados, pero también lo pueden hacer los distintos municipios conurbados. Y finalmente, no basta con reformar o que se emita la Ley General del Agua si no hay una ley antifracking. Y solo para darles una idea, para un pozo de fracking, la explotación de un pozo de fracking, como lo hay en la Sierra Norte del estado de Puebla,
se requieren entre 9 y 29 millones de litros. Para la explotación de una mina se requieren entre 400 y 1.200.000 litros de agua. Entonces, no es que no haya agua, es hacia dónde está yendo esa agua. Y también tenemos problemas no solo para surtir el agua acá. Un carro de la Volkswagen requiere entre 400 y 600.000 litros de agua. Eso es la huella ecológica. Entonces hay que hacer una reforma a todo el marco en donde el agua hoy sea central, sí, pero también a todo lo que tenga que ver con las políticas públicas sobre ecología y medio ambiente. Podemos estar luchando por el agua y está muy bien, pero ¿qué pasa con los bosques? Cuando los bosques se están acabando o los están acabando los talamontes, vayamos a la cuenca Aguazotepec, Zacatlán, y muy cerca de ahí, cruzando la carretera a Cazochitlán, vayamos a Poza Rica, que es la otra cuenca que baja hacia Pantepec, Zetamena, hasta Jicotepec, vayamos a la Sierra Negra, vayamos al Valle de Tehuacán, vayamos aquí en Puebla. ¿Cuántas áreas verdes hay por habitante? ¿Cuántas recomienda la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 9 y 12 metros cuadrados por habitante de área verde. ¿Cuántos hay en Puebla? 1.9 a 2.5 metros cuadrados de áreas verdes. Entonces sí tenemos un problema bastante grave, muy, muy grave. Y tenemos el segundo y el cuarto río más contaminado. Segundo, el Atoyac, que no se ha hecho absolutamente nada. Cuarto, el Nechapa. Y el 70% de los ríos en Puebla están en mayor o en menor grado contaminados. Yo con esto la dejaría para no abusar de mi tiempo. Interesantes los datos, como siempre nos lo proporciona Gerardo. Ahora le doy el uso de la voz a otro compañero que ha vivido en carne propia la violación de los derechos humanos, en particular los derechos laborales. Él es vocero de los despedidos de SUAPAP y de Agua de Puebla, y es Manuel Bravo Bruno, a quien me da gusto saludarlo este día. Hola Omar, buenas tardes. Pues te agradezco primero, antes que nada, la invitación al licenciado Castillo, saludarlo y manifestar mi solidaridad con esta falta de justicia que a la fecha no le ha llegado, ¿no? Saludo a Gerardo, mi amigo Guachi. Es un abrazo para ti, esperando que estés bien. Manuel. Y igual a Gerardo, ¿no? Compañero del Barzón. Y al compañero Eudocio, a todos, pues muchas gracias por la invitación, por ser parte de este panel. Felicidades a todos. Y bueno, fíjense que hoy en la mañana estaba yo viendo una transmisión de la Asociación Mexicana de Hidráulica que está llevando en el estado de Guerrero, se llama Diálogos del Agua 2021. Y varios de los ponentes, si no la mayoría, decían que se necesita profesionalizar a los operarios, a los trabajadores, desde lo administrativo hasta lo técnico. Con eso se alcanzarían a abatir las fugas y las pérdidas. Daban el caso de un país en África que ya tiene el 3% únicamente de desperdicio en agua, cuando aquí en Puebla, concretamente en el municipio, va arriba del 40%. Bueno, ¿qué referencia tiene que ver con la violación de los derechos humanos? Pues mucha, porque una vez que llega se empiezan a hacer los cambios desde el 2011 hasta el 2013, cuando llega ya de manera formal Manuel Urquiza al frente del SUAPAP, en ese entonces se inicia el despido sistemático de muchos compañeros que fundamentalmente estaban en áreas claves, ¿no? Fueron haciendo una operación quirúrgica hasta que se despida ese gran bloque de compañeros. Más adelante nosotros, hace 3 años, denunciamos el uso
indiscriminado de cloro industrial y con eso se estaba potabilizando el servicio del agua, en específico de la planta de tratamiento de aquí de San Felipe. Demostramos con hechos que esa agua estaba siendo clorada de mala calidad. Bueno, ¿y esto a qué nos remite? A la falta de experiencia y de preparación, con todo respeto a los nuevos compañeros que están operando, que solamente son contratados, mis respetos para ellos, pero son, por la necesidad de trabajo, se contratan, pero no saben. ¿Cómo nos dimos cuenta que por ejemplo, cómo nos dimos cuenta de que ese cloro era industrial? Pues por los años de experiencia que venían recogiendo los compañeros con el puro olor, con la pura color, se dieron cuenta que no era el cloro que se debería llevar a cabo. Inmediatamente fueron despedidos los compañeros, ¿no? Inmediatamente fueron despedidos, desaparecieron áreas de vinculación social. Teníamos un departamento muy hermoso, creo que ese es un símbolo, y creo que usted, licenciado Castillo, le consta las famosas OCAS, que era la vinculación con la sociedad, que es lo que se ha estado hablando, ¿no? Que se perdió ese vínculo con la sociedad, y antes se le llamaba usuario, hoy son clientes. O sea, la mercantilización de un bien, de un derecho humano, y esto fue perjudicando ya a los compañeros desempleados. Yo tengo registrado a un compañero que gracias a la presión, se llama Ernesto Zamora Capilla. Él fue un caso emblemático porque él fue golpeado por un usuario, le destrozaron toda la quijada y fue atendido en un hospital privado. Lamentablemente este compañero ya falleció y fue consecuencia de eso. Hemos estado cerca de la esposa del compañero, hemos estado asesorándole, ahí vamos con los trámites, pero me refiero al abandono, a la amenaza que ese departamento, que es el departamento de ejecución, donde la licenciada Marisol, que es la encargada del departamento de la dirección comercial, y Marisol Aguilar, que es directora de la dirección comercial, pues les pide un mínimo de corte. Yo conozco de ese departamento y se nos pedían 30 millones por región, eran 4 regiones mensualmente, hablando únicamente de los cortes, más la recaudación de los módulos. Se nos fueron quitando compañeros, ya nada más éramos 3 en una cuadrilla, después ya fuimos 2, después no solamente veníamos a trabajar nuestro horario normal, sino que teníamos que acudir los sábados y los domingos, falta de equipo, falta de insumos. Luego las compañeras cajeras, por ejemplo, las pusieron a sacar fotografías para hacer el censo. Luego las compañeras de administración y aclaración, del departamento de aclaración, tenían que ir a entregar boletas cuando se supone que hay una empresa que se encarga del suministro de esas mismas boletas. Tenemos un compañero Jorge que en una colonia aquí del sur prefirió regalar su celular antes de que le robaran el de la empresa. No conforme con eso, lo persiguieron al compañero y le dieron un balazo en la espalda. Lograron sacar dos balas, pero una se le quedó en la columna y el compañero actualmente está inválido. Tenemos la simulación de un sindicato charro, que Faustino Hernández es el apoderado legal, es de la CROC, de Tlaxcala. Él ha logrado que con artimañas todos los compañeros firmen pues es una compensación, ni siquiera es una liquidación, porque si nos fuéramos al extremo, pues lograríamos que se les liquidara conforme al derecho. Por la situación especial que estamos sufriendo de la pandemia, que esto ya tiene un poquito más de un año, bueno, se cumplió el año, pues los compañeros que actualmente trabajan, pues tienen que soportar vejaciones, las compañeras acoso sexual, todos ya son de outsourcing. Ese sindicato que lleva este señor Justino Hernández, pues solamente ha servido eso, ¿no? Para complementar una serie de requisitos burocráticos para que le dieran el aval a esa empresa. Ninguno, yo aquí en esta parte sí quisiera aclarar que de todos mis compañeros, el 98% de mis compañeros no tienen ninguna causa de su despido que haya sido justificado, es decir, que hayan incumplido con sus labores, que hayan
violado el contrato ley. Nada, no es por alcoholismo, no es por abuso de autoridad, no es por faltas reiteradas al trabajo, no es por un acto de corrupción. Simplemente la contadora Blanca Sánchez los llama y les dice que serán despedidos. Hoy ya los están obligando a que los días sábados pasen a hacer sus trabajos extraordinarios fuera de su área de trabajo, es decir, aquellos que eran cajeros, pues los mandan a hacer otras cosas. Aparte de que la denuncia es de que les han quitado parte de su aguinaldo y parte del bono que se venía dando normalmente los fines de año. Ahora ya no se los dan y ya son amenazados que el que quiera pues hacer alguna queja, pues adelante, ¿no? Ella tiene la capacidad y hay mucha gente afuera para que pueda sustituir esos lugares. Nosotros reiteramos, los compañeros que trabajan y que trabajan y los compañeros que conformamos este frente, nosotros no es que estemos en la necesidad de regresar a ese empleo. Creo que hay ciclos que se cumplen. Nosotros estamos en un asunto moral, porque decimos, a ver, si nosotros sabemos que está actuando mal Aguas de Puebla, si nosotros sabemos que están clorando mal, si nosotros sabemos que al usuario no se le notifica, no se le vence primero para poderle cortar, si nosotros sabemos que no se le puede cobrar más allá de lo registrable en su medidor o la cuota mínima, la tarifa mínima, si nosotros que sabemos y no lo denunciamos, nos volvemos cómplices. No se vale que toda esta experiencia que han recogido los compañeros durante todos estos años se desperdicie y simplemente se queden en la defensión los ciudadanos, porque al final de cuentas, una vez que nosotros somos despedidos de Agua de Puebla y anteriormente de SOAPA, pues tenemos la conciencia del trabajo y la capacidad. Por eso reiteramos, si bien una de las manifestaciones que dicen ahí en la Cámara de Diputados es de que no se moviera la concesión, que no se le atacara, porque qué se va a hacer y la sociedad va a sufrir de escasez. Bueno, pues aquí en este panel y aprovechando la oportunidad, reitero el compromiso que yo hago y lo hago de manera legal y creo que el licenciado Castillo tampoco me dejará que dijera una tontería. Nosotros garantizamos la recuperación del servicio en un plazo no mayor de 24 horas. Está garantizado el suministro. Porque además, a excepciones de algunas partes, la ciudadanía recibe el agua tandeada y ni siquiera en un plazo de 24 horas, en horas. Hay gentes que, por ejemplo, una colonia donde estamos trabajando muy fuerte, que es Lares de San Alfonso, las primeras cerradas alcanzan agua, pero los que tienen cisternas y tinacos los llenan, pero los del fondo ya no le alcanzaron porque solamente les dan 3, 4 horas de servicio, pues obviamente no le alcanzan. Pero eso es lo que decíamos, o sea, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Que sigan compañeros que actualmente están laborando con la inexperiencia, sufran agresiones del usuario. ¿Qué esperan? Que no se pueda tomar ya esa agua que dicen potable. Pues, recojo unas palabras que decía Omar, retamos a Héctor Durán y a Gustavo Gaitán, que se echen un sorbito de esa agua, ¿no? De cualquier colonia que digan, de la colonia que ellos digan, ¿no? Ahora los usuarios les están cobrando por una visita, una inspección, cuando debe haber aparte. Nosotros no estamos en la necesidad solamente de recuperar nuestro trabajo, sino simplemente no vamos a ser cómplices de lo que está pasando y de las enfermedades que están viniendo. Y hoy más que nunca con lo de la pandemia, exigimos, pedimos, ponemos a disposición todo el gran equipo, porque no nada más somos operarios, nosotros somos trabajadores profesionales que implementamos el Open en esa empresa. Quién sabe, bueno, es el nuevo sistema de operación de servicio hasta de cobranza de PAP. Nosotros lo implementamos hace un año, en el mes de septiembre se les cayó el sistema. ¿Y qué creen? Pues tuvieron que localizar a uno de los compañeros para que les ayudara a levantar su sistema, porque no tienen la capacidad. Los compañeros, ¿por qué están sufriendo tantos accidentes ahorita? Pues por obvias razones.
no saben operar el sistema del agua y del drenaje. Yo no dudo que hasta varios compañeros tengan ya problemas estomacales por no saber operar en los drenajes. Por último, bueno, pues decirles que se nos ha quedado pendiente, Omar, de hacer un solo frente, ¿no? Creo que la causa es noble, es una causa que todos tenemos interés y hemos rebasado, por lo menos en este panel, la cuestión política, ¿no? Obviamente las aspiraciones de cada quien son reales, pero no es una lucha que se dio por coyuntura electoral. Esto que traemos no nació porque iba a haber un proceso electoral. Es más, se inició cuando más difícil estaba esto, ¿no? Nosotros lo iniciamos ya, nos dimos a conocer hace 7 años, pero nosotros ya teníamos un trabajo muy atrás, igual coincide con lo tuyo, Mar, el licenciado Castillo, pues ni se diga la represión y la cárcel que sufrió, y hoy no ha llegado a la justicia, ¿no? El compañero Guachis, pues, siempre defendiendo los temas ambientales, los compañeros del Barzón, ¿no? Y infinidad de proyectos que tenemos, que creo que el tema para nosotros, en la parte de nosotros, es la contribución laboral, defendiendo todos los derechos de los compañeros, y haríamos un gran equipo. Pues esa es mi intervención. Si hay alguna duda o algún cuestionamiento, estoy a tu orden. Muchas gracias. Muchas gracias por tu contribución, Manuel, y yo coincido, ya lo dijiste, que hay que formar un solo frente. Lo dejamos para la segunda ronda. Para cerrar el primer bloque con broche de oro, pues es importante conocer, ya hablamos de la parte técnica, la parte jurídica, la parte social, la violación a los derechos laborales, las cifras que da Gerardo, pero nos falta las cifras económicas. Se ha dedicado durante mucho tiempo a investigar, a documentar todas estas cifras, inclusive escribió un libro el maestro Eudoxio Morales, a quien le tengo un gran aprecio. Desde hace tiempo le había propuesto que grabáramos un programa, sucedió el día de hoy. Yo le doy el uso de la voz al maestro Eudoxio Morales. Gracias, Omar, por la invitación. Gracias, compañeros, colegas, activistas, Gerardo Muñoz, Gerardo, el maestro Francisco, bueno, todos en general los que participan en este panel. La verdad es que a mí me da mucho gusto que se hagan este tipo de foros, y más en un día emblemático como es el Día Mundial del Agua. Fíjate que se ha hablado mucho sobre este tema. Efectivamente, yo escribí hace ya un buen rato el capítulo 6º del libro de la democracia y la deuda oculta de Rafael Moreno Valle. Ahí hacía un análisis muy esquemático de lo que fue la venta de Suapap en aquel momento por parte de Moreno Valle. Fíjate que lo compró, bueno, Gerardo Muñoz daba cifras de 1.500, 2.000 millones. Yo tenía el dato más o menos aproximado de que se compró en 2.800 millones de pesos, que nunca supimos a dónde fue a parar ese dinero. Realmente nunca supimos a dónde fue a parar. El asunto es que se vendió Suapap a concesiones integrales, y también no se ha dicho, pero también es cierto que en aquel momento Suapap tenía una deuda de casi 2.000 millones de pesos que absorbió en aquel momento y en aquel entonces Rafael Moreno, bueno, el gobierno del estado de Puebla, donde pagamos todos los poblanos esos 2.000 millones de pesos. O sea, Suapap fue vendido prácticamente sin ninguna deuda. Y el otro asunto es que los usuarios de Suapap debían, que eran alrededor de 1.500 millones, siguieron cobrando esa concesiones integrales, hoy se conoce como Agua de Puebla, siguieron cobrando también esa deuda. Entonces uno se pregunta, y además en aquel momento del ramo 23 se transfirieron alrededor de 1.200 millones de pesos que ya estaban aprobados dentro del presupuesto público en el 2000, cuando se dio la privatización,
en el 2013-2014, y sin embargo, también estos recursos fueron absorbidos por concesiones integrales. Hoy, de acuerdo a cálculos muy conservadores, diríamos que la empresa cuesta alrededor de 30,000 millones de algo que le costó, si hacemos cuentas, más o menos como 1,500 millones en aquella época. Entonces, la verdad es que yo no he entendido nunca por qué no se le ha retirado esta concesión a Aguas de Puebla, cuando apenas hace 6 días el gobierno de la Ciudad de México le quitó a estas 3 grandes empresas la concesión y la absorbió el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que ahí esta legislatura que está terminando deja una gran deuda, porque fue una de las campañas y fue una de las promesas de campaña en aquel momento de los legisladores de Morena, de que se iba a quitar o se iba a quitar la privatización de concesiones integrales. Entonces, me parece que eso es algo que todavía está vigente, que tenemos que seguir retomando y que la próxima legislatura, donde hay varios compañeros, incluso aquí, que participan en el foro, que están aspirando a ser candidatos a diputados locales, creo que se debería de retomar este asunto. ¿Qué se hizo en la Ciudad de México hace 6 días? ¿Qué se puede hacer en Puebla? El gobierno pagó alrededor de 670 millones de pesos, pero eran 3 grandes empresas que eran las que tenían la concesión en la Ciudad de México. Yo creo que aquí en Puebla, esta empresa, si se les hace las cuentas, realmente un negocio que le costó alrededor de 1,500 millones no puede valer más allá, en términos de costos reales, de 5 o 6 mil millones de pesos. Y realmente se dice que es agua potable. Cuando uno se pregunta cuál agua potable, nadie de los poblanos, yo dudo que algún poblano beba directamente de la llave o del grifo agua y se la tome, porque no es una agua potable realmente. Ahí hay una deuda. Puebla está con una deuda importante. Puebla es de las 11 ciudades que tiene el agua potable por metro cúbico más caro, alrededor de 14.32 por metro cúbico al mes, cuando en la Ciudad de México está alrededor de 19.2, y Campeche, por ejemplo, el costo del agua del metro cúbico está en 1.02%. O sea, yo me pregunto, ¿por qué tan caro el agua en Puebla cuando no es potable? En mi casa tiene años llegando el agua casi como chocolate. No tomamos desde hace muchos años directamente del grifo o de la llave. Entonces, pues hay todavía una gran tarea por hacer en este asunto que es un derecho humano, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir luchando, tienen que seguir luchando ustedes como activistas. Qué bueno que Omar se ha dedicado estos últimos 3 años a levantar amparos y a defender a la ciudadanía de estos abusos de agua de Puebla, que es otro asunto. Se supone que el metro cúbico, en términos de cómo se vende, sale como alrededor de 10 pesos el metro cúbico, más 2 pesos del saneamiento del drenaje, y uno se pregunta, bueno, ¿y los otros 2 pesos a dónde van a parar? No sabemos a dónde van a parar, porque el costo del metro cúbico que nos vende concesiones integrales es de 14.32%. Entonces, pues yo creo que con todo esto que se ha dicho por parte de todos, hay muchos elementos para revertir esta privatización. Creo que argumentos sobran. Lo que hay que hacer y es emprender una lucha unificada a todos y exigirle al próximo Congreso del Estado que desprivatice el agua de Puebla. Es un super negocio que le salió a Moreno Valle, como todos los negocios que hizo en el sexenio, y yo creo que esas cosas ya los poblanos no las podemos permitir. Entonces,
así en números redondos, esa agua, ese costo de la empresa de concesiones integrales, donde ellos pagaron 1.500 millones, se han llevado más de 10.000 millones, y el costo que dan ellos de 20.000 millones, más los 2.000 millones que nosotros seguimos pagando y que se metió a deuda contingente del gobierno del Estado, yo diría que no se les debería de pagar ningún peso, porque ya está más que pagado desde el 7 de julio, desde el 12 de septiembre del 2013, en que el Congreso local aprobó la propuesta del exgobernador Rafael Moreno Valle, a la fecha se ha pagado esta concesión alrededor de más de 10 veces. Entonces, pues esa sería mi participación muy corta para no extendernos, ya prácticamente estamos más de la hora, y en todo caso, si hay preguntas y respuestas, con todo gusto, mi estimado Omar y compañeros del coloquio del foro. Gracias. Muchas gracias, maestro Eudoxio. Creo que es importante de este ejercicio que estamos realizando. Me comenta Martín Olasco, que nos está apoyando aquí en toda la cuestión técnica del Zoom, que hay muchos comentarios. Yo diría que les demos la voz a todas las personas que nos están siguiendo, porque tampoco se trata de que nosotros estemos hablando. Yo creo que hay que escuchar el sentir, y si da tiempo una segunda ronda muy breve para ir a propuestas. Yo le tomo la propuesta a Manuel Bravo, que tenemos que ir en un solo frente. Y bueno, la segunda propuesta que yo haría es, si están de acuerdo ustedes y si la gente que nos está siguiendo, que nos hace el favor de seguir, que nos apersonáramos, digo, ahí se la dirijo directo a Pérez, a Francisco Castillo y Matracadora, a la colonia El Castillo, a la colonia La Carmelita, a ver la mala calidad del agua. Iniciar por ahí. No es un foro más, que el segundo foro sea dentro de un año. No, yo creo que yo coincido con ustedes. Tenemos que estar, ya se hizo el esfuerzo, andamos muy sueltos, muy separados. Yo creo que hay que unificar esfuerzos respetando el activismo de cada uno de nosotros, pero hay que empujar. Yo he insistido que no hay otra vía más que correr a la concesionaria. Entonces, Martín, si nos haces el favor de comentar todo lo que nos han expresado las personas que nos están siguiendo en esta transmisión tan importante. Y voy a leer los comentarios. Vicente Rosa Rodríguez: muchísimas felicidades al licenciado Castillo Montemayor, muchísima experiencia y conocimientos en el tema del agua. Dolores Castro: buenas tardes, licenciado Omar. Gerardo Olmos Muñoz: saludos al licenciado Castillo Montemayor. Carlos Segura Guerra: efectivamente, el licenciado Castillo Montemayor tiene mucha experiencia en todo lo que se refiere al agua, un gran amigo. Malú Flores: saludos, licenciado Castillo. Valentín Ramos: saludos. Alfredo Martínez del Monte: saludos a los panelistas y todo el apoyo a Manuel Bravo, líder del grupo de despedidos de SOAPAP y Agua de Puebla. Saludos. Rosa Ramírez: saludos Gerardo López y Barzón Poblano. Rosa Ramírez manda saludos. Rosa Ramírez a Omar Jiménez. Isra So también manda saludos. Frank Matz: saludos al licenciado Francisco Eduardo Castillo Montemayor, gran amigo de los despedidos del SOAPAP. Saludos a Manuel Bravo y al licenciado Omar Jiménez, además de todos los ponentes. Importante este foro para abatir la concesión de agua en la capital poblana, fuera Agua de Puebla. José Emilio Parra Cruz: la privatización del agua, un lucro, se tiene en que desaparecer Aguas de Puebla. Saludos. Braulio Mote también manda saludos. Cristian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo: saludos. Braulio Mote: respaldo total para el licenciado Omar Jiménez, duro con los corruptos. Carlos Segura Guerra: felicidades al licenciado Omar y Manuel Bravo, porque encabeza a los trabajadores del SOAPAP y Agua de Puebla. Saludos. Cristian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo: ¿y cuáles son esos pozos? Es una pregunta.
José Ramón Espinosa, buena tarde. Hasta la fecha veo grupos depredadores de agua, tanto públicas como privadas. Ya se fue, tanto públicas como privadas y argumentado planeaciones demagógicas. Becky Cruz, saludos. Betty Vélez, saludos. Gerardo Olmos Muñoz, saludos al compañero Manuel Bravo, representante de los despedidos de APUAP. Cés Lo Rey, excelentes ponentes, licenciado Francisco Castillo Montemayor, Manuel Bravo, Omar Jiménez, Gerardo López Ramírez, Gerardo Pérez, amplia experiencia y conocimiento sobre el tema. Betty Vélez, saludos, licenciado Francisco Eduardo Castillo Montemayor, Manuel Bravo y ponentes de este foro. Israel Ham, saludos, licenciado Castillo. Vicente Rosa Rodríguez, saludos al panelista Gerardo Pérez. Israel Ham, saludos Manuel. Manuel Luna González, saludos Omar. Hugo Ochoa Coeto, no se debe de permitir el servicio del agua como un negocio, como una empresa concesiona una empresa. José Víctor López Sánchez, saludos al panel, al compañero Manuel Bravo, todo nuestro respaldo. Atrás de él estamos la Unión de Trabajadores de Despedidos del SUAPAP. José Andrés Bravo Marín, que la lucha siga. José Ramón Espinosa, independiente de su acertada reflexión crítica, preocupación y ocupación para detener a los depredadores, considero que hay que ver el origen. Miquel Más, saludos Manuel, saludos a Sergio Hernández Rosa, saludos Manuel, Fabiola Montserrat Breton Fajardo, saludos Manuel, Robert Powell, Aguas de Puebla, empresa y outsourcing, altas tarifas, mala calidad del agua. Gerardo Olmos Muñoz, Agua de Puebla ve el agua como negocio. Terminó con la vinculación social, los despedidos de SUAPAP y Agua de Puebla. Seguiremos en la lucha contra la concesionaria Agua de Puebla. Mari Mendoza, saludos Manuel, felicidades por tu gran labor. Alicia B. Bruno, tema de interés, gracias por no abandonar la lucha. Saludos Manuel Bravo. Frank Matz, amigo, la lucha por recuperación del sistema operadores integral, los compañeros que aún laboran deben estar tranquilos, ya que este movimiento, como lo has repetido siempre, no es en contra de ellos, sino en contra de la empresa que solo está enriqueciendo a unos cuantos, con un contrato que no solo viola y daña el patrimonio del SUAPAP, sino también ha violentado los derechos laborales del personal. Por ello existe este frente, ya que nos despidieron sin justificación y el actual personal sin experiencia ha dado el resultado, lo ineficiente del servicio, no siendo su culpa, sino de la empresa que no los capacitan y los explotan. Robert Powell, demanden Aguas de Puebla por despido injustificado, demanden a su sindicato charro que no los defendió. Cés Lo Rey, Manuel Bravo, la unidad como camino. David Morales, Manuel Bravo, vamos a seguir adelante contigo hasta la que caiga la concesionaria. Fabiola Montserrat Breton Fajardo, la unidad como único camino. Vicente Rosas Rodríguez, felicidades al licenciado Omar Jiménez. Robert Powell de nuevo, felicidades. Eudoxio Morales, excelente libro, La Democratura en tiempos de Moreno Valle. Vicente Rosas Rodríguez, muchas felicidades. Gerardo Olmos Muñoz de nuevo, no olvidemos que las plantas tratadoras de aguas negras, ya se perdió, de aguas negras, no funcionan a toda su capacidad. Betty Vélez, agua de mala calidad que ha afectado instalaciones hidráulicas, tinacos, cisternas y equipos hidroneumáticos de casa habitación en varias colonias de la ciudad. Saludos para todos los panelistas, Fabiola Montserrat de nuevo. Buenas tardes, licenciado Omar, le doy las gracias por su intervención con un amparo. Me conectaron agua y drenaje, que me habían cerrado. Gracias, saludos. Sandra Luz Aguilar Márquez, Andy Vic, saludos, licenciado Omar. Josefina Ramírez García, muchas gracias, licenciado Omar, por seguir en la lucha por el agua. Alfredo Martínez del Monte, como dice Manuel, la unidad como único camino. Esos son todos los comentarios que hay, bastantes, por cierto. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión y de comentar. Y ya para cerrar, ya son 6:13 y tenemos que dejar esto 6:30 aproximadamente. El último comentario, la segunda y última ronda, y si aprueban la propuesta que hice, iniciamos contigo, Paco Castillo, de ir a un lugar que ustedes tres propongan, donde podemos ver la mala calidad del agua para acreditarlo, porque las denuncias que yo he hecho
dice la concesionaria que no existe. Bueno, eso y tu comentario final. ¿Qué mensaje le mandas a la sociedad, a las autoridades, a tu libre albedrío? Muchas gracias, Omar. Quisiera aprovechar este tiempo para complementar algo que el camarada Eudosio presentó sobre la deuda que tiene el SOPAP. Mira, la deuda fuerte empezó con el proyecto de Angelópolis. Bartlett, que pretendía establecer un sistema moderno de agua potable, ampliar la cobertura, construir las plantas de tratamiento, y eso costaba en obras, nada más costaba alrededor de 730 millones de pesos. Luego, exclusivamente el programa de saneamiento también costaba otros 740. En total, la deuda que firmó el licenciado Bartlett fue de más o menos 1.450, 1.500 millones de pesos. Esa era la deuda histórica. Esa deuda histórica tenía que pagarse al 2016, después se prorrogó y debería haber quedado pagada en el 2018 o a principios de 2019. Pero parte de la deuda no aparecía en los registros contables del gobierno del estado, ni tampoco del SOAPAP, porque era uno de estas figuras que utilizan ahora de prestación de servicios, en las cuales se pide el dinero por parte de una empresa privada, en este caso era Degermont, para construir las plantas y los colectores marginales, y la deuda aparecía en la contabilidad de Degermont, pero quien tenía que pagar esa deuda era el gobierno del estado a través del SOAPAP. Es lo mismo que pasa con el CIS, lo mismo que pasa con el Barroco. El gobierno supuestamente no debe, pero es quien paga. Entonces, eso resultaba muy costoso, muy oneroso. Y entonces, yo decidí, cuando fui director del SOAPAP, yo decidí que no deberíamos de seguir pagando ese costo por el hecho nada más de que encubriéramos un adeudo, que teníamos que hacer transparente los adeudos que tenía el SOAPAP. Y la forma de hacerlos transparentes es pedirle a Banobras primero cambiación de crédito, porque eran intereses elevadísimos y además se convertían en UDIs, se convirtieron en UDIs. Y lo que se le pidió a Banobras, precisamente a Calderón, que era el director de Banobras, se le dijo, ustedes están fuera del mercado financiero y no estamos dispuestos a seguirles pagando las tasas de interés, menos de pagarles UDIs. Cámbienos las condiciones y no nos vamos con la iniciativa privada. No aceptaron y entonces nos fuimos a la iniciativa privada. ¿Y qué pasó con eso? Esos 740 millones que aparecían en la contabilidad de Degermont, entonces pasaron a la contabilidad del SOAPAP, pero le dimos un bajón a los intereses como de 200 millones de pesos a 15 años. Entonces, eso ayudó a que las mensualidades, el pago de capital y el pago de intereses se redujera y estuviera en capacidad el SOAPAP de seguirlos pagando. Pero apareció la deuda real, ya transparente, que era la que tenía el SOAPAP y la que tenía el gobierno del estado. Pero a cambio, compramos 4 plantas de tratamiento y 140 kilómetros de colectores, que antes no eran del gobierno del estado. Si bien no debía el gobierno del estado, pero sí tenía que pagar, y además de eso no era dueños, estábamos pagando el crédito y no éramos dueños ni de las plantas ni de los colectores. Cuando nosotros queríamos ir a supervisar, la empresa de Degermont nos cerraba las puertas y nos dejaba entrar. Decía, nosotros somos los dueños, el crédito lo debemos nosotros, sí, cabrón, pero nosotros lo pagamos. Bueno, eso fue una de las partes, pero ese crédito ya debe haber sido pagado. Yo pagué 400 millones de pesos en mi periodo de esos créditos, que una parte fue capital y otra parte fue intereses. Pero eso quería yo dejarles. Pero el error grave que cometió Rafael Moreno Valle es que cuando le dieron la contraprestación de 1.400 millones, en lugar de pagar la deuda histórica, que no se había pagado, esa deuda que debía haberse terminado de pagar en 2016 o 2018, no la pagó. Agarró una cantidad de dinero, y creo que 800 millones de pesos, y dijo, oye, el SOAPAP me debe 800 millones de pesos por muchos préstamos que le he estado dando. Y los otros 700 millones de pesos los metió a un fideicomiso para ir pagando mensualmente al banco. ¿En qué cabeza cabe, si tienes el dinero y tienes una deuda,
¿cómo guardas el dinero para irlo pagando en mensualidades y ir haciendo ir provocando que los intereses vayan incrementando? No, pues estos cabrones lo agarraron, supuestamente lo metieron en un fideicomiso, con toda seguridad lo jinetearon o hicieron malos manejos con él, y de ahí desaparecieron los 1.400 millones de pesos. Uno que era un préstamo y otro para un fideicomiso. Total, los financieros, que eran genios de las finanzas, hicieron este cuchupo, hicieron este arreglo, y por lo tanto, la deuda histórica, cuando le entregó, porque Mario Marín creo que pidió 600 millones más, la deuda era cerca de, como dice el doctor Eudosio, llegó casi a 2.000 millones de pesos. Eso fue lo que hizo esto, el mal manejo de la contraprestación y la mala negociación. Hoy entregaron una infraestructura que valía mínimo 6.000 millones de pesos. Las plantas valían solas cerca de 1.500 millones de pesos en ese momento ya, por el valor actualizado. Y entonces entregaron toda esta infraestructura, aparte de que te entregaron una cartera de clientes de 1.800 millones mínimo. Cuando, si tú le metes esa cartera, el valor de agua potable, el valor del drenaje y el valor de saneamiento, andan en los 3.000 millones de pesos. Lo que pagaron ellos como contraprestación, en un año los libraban, en un año los pagaban. O sea, fue un negocio de los genios de las finanzas, que yo creo que cualquier vendedor de la vía pública te sabe esas operaciones y no te voy a hacer, pero te voy a cobrar 1.400 millones. Pero hay otra cosa, ellos se comprometieron en obras. ¿Y sabes qué dicen ahorita? Ellos dicen que ya invirtieron 4.000 millones de pesos en obras. ¿Alguien ha visto las obras que hicieron estas gentes, los proyectos que hicieron estas gentes? Pues ya, si el gobierno del estado, si el SOAPAP y la Contraloría no se ponen las pilas, los usuarios de agua potable van a tener que pagar esos 4.000 millones de pesos, porque al rato se van a decir que los pidieron prestados. ¿Quién sabe a quién le pidieron prestado o de dónde sacaron esos 4.000 millones de pesos? Porque van a decir que son prestados y que los están pagando y que ahora lo tienen que pagar los usuarios. Igual como lo de la contraprestación de 1.400 millones, ese dinero lo pidieron prestado. ¿A quién se lo pidieron prestado? A ellos mismos. Y se dieron un periodo de gracia con intereses muy elevados. Y eso, ¿sabes quién lo está pagando? Los usuarios. Y ahorita el gobierno del estado, como la empresa es ineficiente para generar los ingresos que se requiere para que opere el SOAPAP, tiene que estar aportando mensualmente alrededor de 20, 18, 16 millones de pesos para poder pagar la deuda histórica que debieron haber pagado ellos en el momento en que recibieron la contraprestación. Pero lo jinetearon, lo agarraron por un lado, lo agarraron para otro. Eso tiene que investigarlo la Contraloría. Hay una corrupción y una pestilencia tremenda en este convenio que se firmó de privatización. Desgraciaron al medio ambiente, siguen desgraciando los ríos y la presa de Valsequillo, siguen afectando la salud, siguen afectando la economía porque cobran agua sin darla, con calidad que no cumple con la norma, y siguen creando intranquilidad social, siguen violando el derecho humano al agua. No hay una autoridad en este estado que al menos haga el intento por poder frenar la voracidad de esta empresa. Yo he preguntado, ¿qué convenios hay? ¿Qué compromisos tiene los 3 niveles de gobierno para no fajarse los pantalones y enfrentarse a esa empresa arbitraria y corrupta que está destrozando la economía, el medio ambiente y la paz social de los poblanos? ¿Quién sabe, cabrón? Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Paco, y agradecerte la participación en este foro. Vamos contigo, Gerardo Pérez, tu última intervención, ¿con qué cierras? Y de manera breve, que ya me lo va a hacer, 6:30, por favor. Muy rápido, invitarlos a luchar no solamente por
realmente hacer efectivo el derecho humano al agua, no solo en la ciudad de Puebla, sino a nivel federal. Hay una marcha en estos momentos en la Ciudad de México ante Conagua para que ya se legisle y salga avante la Ley General del Agua. Igualmente estamos solicitando una ley nacional que prohíba el fracking, una ley de ríos limpios y la derogación de la ley minera. Sin esto, lo demás simplemente es una quimera. Son rollos que nunca vamos a salir de ellos. A nivel estatal, solo les quiero mencionar de las demandas que hemos estado recogiendo desde que creamos la Asamblea Social del Agua. La abrogación de la ley Moreno Valle del Agua, la reforma a la ley del SUAPAP, la auditoría al SUAPAP desde Mario Marín a la fecha, la destitución y auditoría a la gestión de Gustavo Gaitán, la declaración de invalidez del título de concesión, pues no fue autorizada por parte del Congreso, elaborar una denuncia por fraude, una denuncia colectiva por fraude a concesiones integrales por el fraude del saneamiento que nos lo han estado cobrando. Y rápidamente con esto cierro. Cuando decimos que hay que engarzar las luchas y no solamente enfrascarnos en un problema, dos cosas. Este año nuestro país, México, es decir, todos los mexicanos, vamos a pagar 723,898 millones solo de intereses del pago de la deuda pública. Más aparte, 53,000 millones de pesos de deuda del FOBAPROA. En Puebla, en términos generales, se van a pagar 3,569 millones de pesos por concepto de deuda y otros compromisos donde viene la deuda del SUAPAP. Hemos dicho no. Hay que suspender el pago de intereses desde la deuda pública y la deuda estatal, auditarlas, hacer una auditoría ciudadana de cada una de ellas, y que se vayan a la cárcel los corruptos. Ya basta de impunidad. Y reclamamos el derecho no solamente al agua, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a una alimentación sana como un derecho humano fundamental. Con eso solo cierro diciendo que el agua es un tesoro que vale más que el oro. Tlazocamati-Miak, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Manuel Bravo, última participación breve, por favor. Sí, solamente que hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos vayamos a la huelga general de pagos. Esto tiene un sustento legal, ¿eh? No es una ocurrencia ni es llevar a la gente a que haga esos movimientos, sino una responsabilidad. De alguna manera, el Cabildo, sí logró el Cabildo prohibir que se dañara el inmobiliario urbano. Es decir, la empresa no tiene el permiso del ayuntamiento, y queremos aquí llamar al ayuntamiento que sostenga ese acuerdo de Cabildo, donde le prohibía a Agua de Puebla romper el inmobiliario urbano, las banquetas o el arroyo vehicular. En esa parte nosotros hacemos el llamado para que no se deje el ciudadano suspender, porque el único facultado para dar permiso para romper el mobiliario urbano es el ayuntamiento. La única persona que puede no suspender el servicio hasta eso, ¿no? Restringir el servicio hasta alcanzar el mínimo óptimo para el servicio del agua como derecho humano es el SUAPAP. Entonces aquí hacemos responsable también al SUAPAP de que no permita que se le suspenda el servicio al ciudadano, pero además el ciudadano está amparado. De parte del movimiento antireeleccionista, los despedidos del SUAPAP, que tengo el gusto de representar, y el Frente por la Defensa del Agua, está para respaldarlos a los ciudadanos.
hacer también al mismo tiempo hacer un llamado a los compañeros que actualmente laboran, que no tenemos ningún tema en contra de los compañeros, al contrario, para que funcione el sistema operador se necesitan de todos los compañeros que actualmente están trabajando y el respaldo total desde aquí afuera de los compañeros despedidos, que seguiremos en la resistencia, seguiremos aportando, apoyando. Este grupo es muy disciplinado, muy firme y muy echado para adelante para que saquemos adelante y se termine la concesión. No estamos llamando a la huelga general de pagos indefinida, no, es hasta que se vaya a la concesionaria, porque tampoco vamos a ser irresponsables de llamar al ciudadano a que deje de pagar el servicio, que todo se debe de operar, ¿no? Que todo debe de ser solventado con el recurso del pueblo, pero lo justo. Me das un litro de agua, te pago un litro de agua, ¿no? Y no nada más que me des aire, que me cortes el servicio y las aguas de drenaje no les des tratamiento y me lo estés cobrando. Por eso hacemos este llamado y la frase de nosotros, de nuestro movimiento es la unidad como único camino y estamos a las órdenes de los ciudadanos en lo que podamos asesorar. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Maestro Eudoxio, rapidísimo su última Sí. intervención porque ya no están Pues mira, correteando. Omar, yo creo que tenemos que unirnos todos los poblanos para luchar, para seguir luchando por quitarle la concesión a Agua de Puebla. Los poblanos hemos pagado el costo a esta empresa más de 2, 3 veces. Entonces, no tenemos por qué pagarles más de lo que ya se les ha pagado, de lo que ya hemos pagado todos los poblanos. Y segundo, yo creo que es importante también que se abra este fideicomiso donde Moreno Valle metió esos recursos de la venta de Soapap, porque nunca supimos a dónde fueron a parar esos millones de pesos, que fueron alrededor de 2,400. Yo ahí coincido con el maestro Francisco, de que en lugar de haberse pagado esos 1,400 millones, se mete a un fideicomiso para a partir de ahí pagar con Banobras, con la banca, la concesión. Cuando la verdad es algo, algo, no quiero decirla, algo estúpido, ¿no? De hacer este asunto, ¿no? Porque finalmente el meter recursos públicos a un fideicomiso es privatizar esos recursos para hacer negocios y apropiárselos después los gobernantes en turnos. Entonces, necesitamos abrir los fideicomisos, así como a nivel federal se quitaron la mayoría de los fideicomisos, a nivel estatal también necesitamos quitar esos fideicomisos para que se transparente todo el uso, el origen y destino de esos recursos, que finalmente la mayoría de ellos son públicos. Y por último, pues qué bueno que se hace este foro en este día importante y yo creo que es algo que tiene que estar en la próxima agenda legislativa, la desprivatización del agua de Puebla. Gracias, Omar, por la invitación y muchos saludos a todos los compañeros y colegas que participaron en este foro. Muy agradecidos con todos. Muchas gracias de corazón. Continuamos con estos esfuerzos y le faltó a Gerardo Pérez Muñoz la frase: el agua no se vende, se ama y se defiende. Muy agradecido con todas las personas que nos siguieron. Nos reunimos para seguir encauzando esta lucha y decía Zapata: agua, tierra y libertad. Obviamente decía tierra y libertad. Yo le agrego agua, tierra y libertad. Muchas gracias por el favor de su atención. Ya nos están presionando aquí con el tiempo. Un abrazo a todos los que nos siguieron y a ustedes por ser compañeros de lucha también. Muchas gracias. Dale, gracias, suerte. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos. Buen día.